Te lo encargo, hasta luego. ¿Qué se te ofrece, Héctor? Nada, quiero hablar con usted. ¿Te escuchó? Hablé con Leonel. Y me hizo ver mi error. Usted tiene razón. Las cosas van a ser como usted lo propone. Quiero que te quede claro que mi intención nunca va a ser perjudicarlos. Entiendo que estabas molesto conmigo y te dejaste llevar por tu enojo. Y le ofrezco una disculpa por eso. Y yo la acepto. Con permiso, regreso a mi oficina. ¿Alba? Me sorprendió mucho que me citaras aquí, no en tu casa. ¿Acaso no lo sabes? ¿Qué cosa? María me corrió de la casa. ¿María te corrió? ¿Pero por qué? Porque es una mala mujer. Alba. Sé muy bien que no me crees. Pero es la verdad. María es una mujer de malos sentimientos. Conozco a María. Y no es como tú dices. Ella es una buena mujer, Alba. Eso es lo que les he hecho creer a todos. A tú mismo. Estás deslumbrado con ella porque no la conoces. No sabes de lo que es capaz. Si te refieres al crimen de cual la acusaron, estoy convencido de que es inocente. Ay, no te dejes engañar, Leonel. Detrás de esa cara angelical se esconde una mujer malvada. Ay, te aseguro que si te enteraras de la verdad, quedarías horrorizado. ¿A qué verdad te refieres? A una verdad que se relaciona contigo, con tu pasado. ¿Con mi pasado? Sí. Pero antes de seguir hablando, quiero aclararte que si me atrevo a hablarte así es porque te aprecio, Leonel. Porque eres un buen muchacho y no mereces vivir engañado. ¿Por qué no me hablas claro, Alba? Ay, Leonel, nunca te ha llamado la atención que María estuvo en la cárcel durante 20 años. Los mismos años que lleva muerta tu madre. No te entiendo. Ay, Leonel, perdóname por lo que voy a decirte, pero es necesario que lo sepas de una vez por todas. María es la mujer que disparó el arma que le quitó la vida a Patricia. María es la asesina de tu madre. María es la asesina de tu madre. Es la asesina de tu madre. María tiene un sentido innato para los negocios. Déjate guiar por ella. Ay, papá, lo que pasa es que... Pues no deja de molestarme que ella interfiere en todo. Ya ves lo que pasó con la tía Alba. Héctor, no se pueden mezclar los asuntos personales con los negocios. Lo que pasa en la casa, se queda en la casa. Pues trato de hacerlo, pero en ocasiones es muy difícil, papá. No confundas las cosas, hijo. Los negocios se resuelven con la cabeza y no con el corazón. ¿Qué te pasa, Leonel? ¡Ya descubrí tu gran secreto! ¿Gran secreto? Yo me enteré que fuiste tú quien asesinó a mi madre. ¡Fuiste tú quien acabó con su vida! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Eres una asesina! No, Leonel. ¿Qué vas a decirme ahora? ¿Que es mentira? ¿Que tú no la mataste? Voy a hablarte con la verdad. Pero antes quiero saber quién te lo dijo. ¡Alba! ¡Alba! Fue Alba quien me lo dijo. Te suplico que te tranquilices. Hay muchas cosas que tengo que decir. ¡No quiero escucharte! Solo quiero
María? ¿Por qué tú? Escúchame, yo pasé 20 años encerrada en la cárcel, acusada de haber asesinado a tu madre. Pero no lo hice, yo no la maté. ¡No te creo! No puedo creerte. Y lo que más me duele es que te hayas acercado a mí fingiendo ser una buena mujer. No. ¡Y yo, estúpido de mí! Creí que te amaba. Que me había enamorado de ti. ¿Cómo pudiste, María? ¿Cómo pudiste? No quiero volver a verte. Nunca más. Escúchame. Puedes despreciarme y puedes hacer lo que quieras. Puedes insultarme si con eso te sientes mejor, pero me vas a escuchar. Tú no vas a salir de mi oficina hasta que no escuches todo lo que tengo que decirte, Leonel. Te dije que no quiero seguir escuchándote. Lo harás. Tienes que darme la oportunidad de explicarte cómo ocurrieron las cosas. ¿Y piensas que te voy a creer? Antes creíste en mi inocencia. Eso era antes de enterarme de la verdad. Ahora las cosas son muy distintas. Sé que mi madre no fue una buena persona, pero aún así no tenía ningún derecho a quitarle la vida. ¡Era mi madre! ¡Mataste a mi madre! Dios mío. Dame fuerza. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué me ocultaste que María es la asesina de mi madre? ¡Contéstame, Esteban! ¿Por qué me ocultaste que María asesinó a mi madre? Yo no te lo podía decir. ¡Me engañaste! Permitiste que yo pensara que María era una buena mujer y no es verdad. Escúchame, Leonel. Ni yo mismo estoy seguro de que María haya asesinado a Patricia. Cuando fue acusada de matar a tu madre, yo creía en su culpabilidad, pero ahora no estoy seguro de nada. ¿Entonces tú crees que es inocente? Ya te lo dije, no puedo asegurarte nada. Lo único que sé es que hay una carta que dejó Servando donde, según él, está en clave el nombre del asesino. ¿Dónde está esa carta? Quiero leerla, Esteban. La tiene María. No ha querido mostrársela a nadie. Ella es la única que ha leído esa carta y solo ella sabe lo que dice. En un principio no supe cómo reaccionar cuando Leonel me acusó abiertamente de haber asesinado a su madre. Por fortuna no perdí el aplomo y pude enfrentarlo. Sí, ya me imagino el momento de angustia que viviste. Por más que me esforcé en explicarle que yo no maté a Patricia, Leonel no me creyó, padre. Tienes que hablar con él nuevamente. Insiste en tu inocencia. Yo estoy seguro de que lo vas a convencer. Lo intentaré, pero dudo que pueda lograrlo. Bueno, pero ¿cómo fue que se enteró? Alba se lo dijo. Seguramente para vengarse porque yo la corrí de la casa. ¿Tú? ¿Corriste a Alba? Sí. Y Esteban me apoyó cuando le pedí que se fuera. Ay, hija, tú debes tener más cuidado. A mí me preocupa mucho lo que está pasando. Cada vez estás en un peligro mayor. Lo sé, pero no me voy a dejar vencer. Me ha costado mucho llegar hasta donde estoy y no voy a acobardarme. Ay, María, tienes que ser más fuerte que nunca. Ahora serás atacada ferozmente. Tienes que estar preparada.